Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. El mundo entero tiene sus ojos puestos en la guerra de Ucrania, en las acciones y en el poder de la OTAN. Pero más allá de los titulares y de las narrativas oficiales, un nuevo orden mundial se está forjando en las sombras. Hoy no hablaremos de lo que nos dicen, hablaremos de la verdad incómoda que emerge de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, de una guerra sucia de asesinatos y de un informe militar que desmiente por completo lo que Occidente quiere que creamos. Bienvenidos a De qué hablan Geo, donde exploramos las realidades del poder, y hoy la realidad es que el mundo está cambiando de una manera que la mayoría no quiere ver. Así que empecemos por la cumbre de Shanghái, el inicio de un nuevo orden. La gran noticia geopolítica de la semana es la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS por sus iniciales, en la ciudad portuaria de China de Tianjin. Líderes mundiales como Vladimir Putin de Rusia y el anfitrión Xi Jinping de China se están reuniendo. Pero la noticia más importante es la presencia del primer ministro de India, Narendra Modi. La reunión bilateral entre Modi y Xi, pues, ha sido un éxito. Los dos líderes han acordado que sus países ya no son adversarios, sino socios. Esta simple frase es un mensaje claro para Washington. La atención entra en los gigantes asiáticos, está cediendo para dar un paso a una alianza. Este es el primer gran paso hacia la consolidación de un nuevo bloque de poder. Así que hablemos de ese baile geopolítico. El elefante, el dragón y el oso. Putin no ha llegado solo. Su delegación es masiva, con más de 10 ministros de alto nivel y los líderes de las principales empresas rusas. La interacción económica entre China y Rusia de hecho ya es intensa. Y lo que es más importante, opaca por completo cualquier relación que Rusia pueda tener con Estados Unidos. Todo apunta a que se planea una reunión trilateral entre Putin, Modi y Xi. Será el baile del elefante, el dragón y el oso, y será casi imposible de ignorar el mensaje que esto está enviando a Washington. Mientras el mundo se centra en las tensiones, estos tres gigantes están sentándose en las bases de una nueva arquitectura global. Y hablemos de la reacción de Washington. Un desastre diplomático. La reacción amarga y furiosa de funcionarios estadounidenses como Peter Navarro. Él ha expresado su incredulidad de que India prefiera a China, a quien acusa de ocupar territorio indio en lugar de a Estados Unidos. Sin embargo, en mi opinión, esta reacción demuestra que los funcionarios de Washington han malinterpretado por completo la política exterior de India. Piensan que la política de India es una pro-estadounidense o pro-China, cuando en realidad es una política de no alineación y de beneficio propio. Este es el error fatal que comete Occidente. Su visión es tan miope que solo puede ver al mundo en el blanco y negro. O estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Pero la política exterior de India es un maestro del pragmatismo. No se trata de ideología, se trata de maximizar sus propios intereses. India negocia con Estados Unidos en tecnología, militar, inteligencia y comercio. Al mismo tiempo, compra cantidades masivas de petróleo ruso con descuento para alimentar su economía. Y coopera con China en organizaciones como los BRICS y la OCS. India no es un peón en el ajedrez de Washington. Es un jugador que se sienta a la mesa con todos los demás. India sabe que su poder reside en su capacidad para tomar decisiones soberanas y no va a sacrificar su seguridad energética ni su desarrollo económico para complacer a nadie. Juega su propio juego. Y hablemos de esa cruda realidad económica. El petróleo es una cuestión de vida o muerte. Un ejemplo claro de este error es la cuestión del petróleo ruso. India está aumentando sus importaciones de petróleo con descuento de Rusia y Estados Unidos ha reaccionado con aranceles pensando que las ganancias de esos acuerdos serán borradas. Pero este cálculo es profundamente erróneo. Para la inmensa mayoría de la población india que aún vive y trabaja en el campo,
El precio del petróleo y la energía es una cuestión existencial. Para el gobierno de Modi y para cualquier gobierno que aspire a lidiar el país, ignorar los intereses de esta gente, que no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones, no es una opción. Simplemente no pueden sacrificarlos para complacer a Washington. Ahora, pasemos a otro tema y hablemos de la geopolítica. Pasemos de la geopolítica a la guerra sucia. La nueva fase del conflicto, porque mientras estos gigantes euroasiáticos consolidan sus relaciones, la agenda de la cumbre es un recordatorio de que sus prioridades difieren de las de Occidente. Estamos claros con eso. En sus agendas, el conflicto de Ucrania no es una prioridad. Ahora, hablando de Ucrania, en los últimos días ha habido un giro alarmante. Y vamos a hablar del asesinato del líder político de extrema derecha, Andrei Parubi. Un evento que sugiere que el conflicto ha entrado en una fase de guerra sucia. Los rusos, con razón o sin ella, creen que los servicios de inteligencia británicos están detrás de los atentados, los sabotajes y las explosiones. Así que, la guerra sucia. Y podríamos decir de que Rusia, pues, se quita los guantes. El conflicto en Ucrania, más allá de las trincheras, ha entrado en una fase más oscura, una guerra sucia de sabotajes y asesinatos. Y aquí yo argumento que Rusia se está quitando los guantes y que ya ha llegado a la conclusión probablemente correcta de que Gran Bretaña ha jugado un papel desproporcionado en estas actividades. Hemos visto señales de que la respuesta rusa ha comenzado. Hace semanas, un alto oficial de la inteligencia ucraniano, el teniente coronel Voronich, fue asesinado en Kiev. Aunque Ucrania acusó a Rusia, se cree que este fue un claro acto de represalia al inicio de una nueva política de acción o coalición. Y aquí entramos en el tablero de ajedrez de los espías, la batalla de las redes. En esta guerra de inteligencia, el FSB, la agencia de contrainteligencia rusa, ha declarado que ha desmantelado con éxito las redes de inteligencia ucranianas en Rusia. Por otro lado, hay reportes de que el FSB ha logrado crear su propia red de agentes dentro de Ucrania, una que se ha vuelto más efectiva que al inicio del conflicto. Y no solo eso, más extensa. Esta batalla de espionaje es una señal más de que la guerra ha escalado a un nivel clandestino y letal. Se trata de quien tiene la capacidad de golpear al enemigo en su propio territorio. Y aquí entra pues la advertencia a Europa. Cuando los misiles hablan, los recientes ataques rusos con misiles a Kiev, cerca de la oficina del British Council y de la Unión Europea, yo diría que no son incidentes aislados. Sería como advertencia directa a Europa y a Gran Bretaña. Estos misiles son un mensaje. Sabemos lo que están haciendo, sabemos qué instalaciones están usando. Vamos a atacar y no nos importan sus quejas. Esta es la forma en que Rusia responde a la guerra sucia que, según su perspectiva, se ha librado en su contra. Un mensaje claro de que están dispuestos a escalar la confrontación más allá de las fronteras. Pero ahora hablemos de quién era Andrei Parubi, el ultranacionalista de Maidán. Para entender el posible motivo detrás de su asesinato, debemos conocer a la persona. Andrei Parubi era un ultranacionalista ucraniano desde la adolescencia, un acérrimo anticomunista y consistentemente hostil a Rusia. Fue cofundador del partido Espada, considerado como nacionalista, y jugó un papel clave en los eventos de la Plaza Maidán en el 2013 y 2014. Fue nombrado comandante de los campamentos de protesta, un rol con un claro papel paramilitar. Parecía tener el mando general sobre los manifestantes armados. Hay videos, hay escenas donde se encuentra este hombre dando instrucciones y pasando los fusiles de snipers, de francotiradores, para atacar a los protestantes. Y aquí entramos a la controversia de Maidán, el lado oscuro de la revolución.
La violencia en Maidán, que culminó con numerosas muertes, ha estado envuelta en una controversia interminable. Aunque la narrativa oficial culpa a la policía antidisturbios, la visión alternativa, investigada por el profesor Iván Kachanovsky, esta investigación sugiere que muchas de las muertes fueron causadas por personas que actuaban en nombre de los propios manifestantes. Se encuentra en esta investigación convincente evidencia de que Parubí, como comandante de los manifestantes, sería un testigo clave y una figura potencialmente responsable de lo ocurrido. Él jugó un papel absolutamente crítico en los eventos que llevaron el derrocamiento del presidente Yanukovych. O sea que esta es una persona con bastante información, podríamos decir demasiada información. Una figura clave. Y también, por supuesto, con múltiples enemigos. La importancia de Parubí no terminó en Maidán. Se convirtió en un político influyente, siendo como miembro del Parlamento, portavoz del Parlamento e incluso como secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania. Fue un aliado cercano del expresidente Petro Poroshenko. Es innegable que una figura con un pasado tan polémico, con un rol central en eventos tan decisivos, habría hecho muchos enemigos en Ucrania. Si bien era un héroe para algunos, para otros era una figura peligrosa y odiada. Su asesinato es un recordatorio que el mundo de la política ucraniana, como no hay figuras que tengan un pasado que las persiga. ¿Verdad? Y este es uno de los temas que uno estudia en cursos de contraterrorismo. El terrorista siempre va a tener dos caras. La cara de héroe y la cara de pío. Entonces siempre van a ver los ángulos de cómo se identifica esta persona. Pero que esta persona tuvo que ver mucho en los ataques a personas inocentes en el Maidán, sí. Y no solo eso. El nivel de información, de carácter de información, de inteligencia que este señor manejaba, demasiado alto. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién asesinó a Andrei Parubí? Y aquí hay dos teorías principales. La primera sugiere que se trató de una lucha de poder interna. Después de todo, Parubí era un aliado de Petro Poroshenko, el principal rival político de Zelensky. Sin embargo, la segunda teoría es más oscura y según se entiende, pues, yo considero que la más probable. Basándose en la escalada de la guerra sucia y en la habilidad probada de las redes de espionaje rusas, a mí me gustaría creer que hay una gran posibilidad de que los rusos tuvieran la mano en el asesinato. Un objetivo estratégico sería eliminar la realeza de Maidán. Sí. El argumento de que Rusia querría a Parubí vivo para un juicio es, en mi opinión, poco realista. Lo más probable es de que éste huyera a Occidente. Un hombre como él, un hábil organizador y completamente irreconciliable con Rusia, podría haber liderado una insurgencia desde el exilio. Eliminar a una figura como él, a quien se considera de la realeza de Maidán, envía un mensaje escalofriante a toda la élite política ucraniana. Si fue Rusia, este es el paso decisivo para llevar la guerra sucia a un nuevo nivel, elevando el objetivo de los asesinatos de funcionarios de inteligencia a líderes políticos. Esto sin duda crearía una ola de miedo que podría desestabilizar la estructura de poder. Cambiemos de tema para analizar otra noticia de vital importancia. El jefe de Estado Mayor ruso, el general Valery Gerasimov, se ha reunido con el nuevo ministro de Defensa, Andrei Belousov, para revisar la situación actual de las fuerzas militares rusas y el estado de la operación especial. Y aquí nos vamos a encontrar con un informe asombroso, el estado real del ejército ruso. El jefe de Estado Mayor ruso, el general Valery Gerasimov, ha proporcionado un informe sobre la operación militar que es, en mi opinión, asombroso. El resumen que dio es el más extenso desde marzo de 2022 y pinta un cuadro de la situación en Ucrania mucho peor de lo que se ha reportado hasta ahora. Gerasimov reveló los avances rusos más profundos y una situación más precaria para Ucrania. Antes de profundizar en su informe, es importante analizar un dato previo.
donde se dice donde vamos a hablar del 97% de recuperación. Y esto dejaría en claro la verdad detrás de las bajas rusas. El Ministerio de Defensa, Andrei Belousov, afirmó algo muy revelador. Dijo que gracias a la excelente organización de los servicios médicos rusos, el 97% de los soldados rusos heridos se recuperan por completo y regresan a sus unidades. Si este dato es cierto, la consecuencia es enorme. Refuta las cifras astronómicas de bajas rusas que se han difundido en Occidente. Si el 97% de los heridos se recupera, ¿cómo es posible que el número de muertos sea tan alto? Aquí la matemática no cuadra. Yo creo que esta afirmación hecha en una reunión de élite, no al público, tiene un alto grado de credibilidad. En mi opinión, allá ustedes. La credibilidad de Gerásimo. ¿Por qué creerle esta vez? ¿Podemos confiar en la afirmación de Gerásimo? Hay que recordar que en agosto de 2024 su informe publicó sobre la ofensiva en Kursk fue fundamentalmente falso, minimizando la situación para no causar pánico. Sin embargo, en esta ocasión, el informe no fue para el público, sino para un selecto grupo de altos oficiales militares. En un entorno así, no habría motivo para mentir. Por lo tanto, concluyo que las deslumbrantes cifras que Gerásimo presentó son en esta ocasión una representación precisa y cruda de la realidad militar. La credibilidad del informe. ¿Por qué confiar en Gerásimo esta vez? Este informe del general Gerásimo es en esencia, yo diría, preciso. Esta vez el general no tendría motivo para mentir a sus propios oficiales, ya que ellos conocerían la verdad. El informe de Gerásimo representa la situación militar tal como es, como con aproximadamente un 90% de precisión, lo que lo convierte en una fuente más confiable disponible. Esto es respaldado por pequeñas informaciones de agencias de noticias rusas como TASS y reporteros en el terreno, que ya venían anticipando los grandes hallazgos del informe. Si van al video, lo voy a poner en el canal de Telegram de qué hablan. Es un video de unos 8 minutos. Para los de habla rusa, pues se les va a hacer más fácil entenderlo. Y pues él detalla todas estas cosas. Cosas de que hemos venido hablando también en de qué hablan. Más adelante vamos a hablar de Kupiansk, donde muchos me criticaron cuando hice un video y me decían, Kupiansk no ha caído, ¿de dónde tienes esa información? Así que entremos al frente de Kupiansk. La rectificación de una trampa. El informe de Gerásimo revela detalles sobre la situación en Kupiansk y son muy impactantes. Para mí no lo son, porque yo ya había hablado de esto en su momento. En primer lugar, confirma que las fuerzas ucranianas en esa zona están completamente bloqueadas. Han solicitado permiso para retirarse, pero este les ha sido denegado por el liderazgo de Kiev. ¿Se recuerdan que hablamos de esto? Los rusos, según Gerásimo, controlan todas las carreteras principales y tienen control a través de los drones sobre las vías secundarias, haciendo imposible un escape. Pero la revelación más importante es que, según el informe, aproximadamente la mitad de la ciudad de Kupiansk ahora está bajo control ruso. Y si se recuerdan, en su tiempo, yo les hice la aclaratoria de que al tener bloqueado el acceso a la ciudad, es comparable a la caída de la ciudad, porque solamente se convertiría en una bomba de tiempo donde la guarnición ucraniana se debilitaría o se desesperaría y buscaría la manera de retirarse o de rendirse. Esto es una cifra sorprendente, que los proyectos de mapeo occidentales aún no han reconocido y se niegan a reconocer. Pero concuerda con lo que se venía reportando en medios rusos desde hace tiempo. Y aquí en De qué hablan, hablamos de eso también desde hace tiempo. Así que el eje de Eurasia se consolida. La cumbre de la OCS no es un simple evento diplomático, es el reflejo de un cambio sísmico en la geopolítica. La Organización de Cooperación de Shanghái es una respuesta a la hegemonía occidental, un bloque que rechaza las sanciones y construye su propio futuro, basado en el respeto y el interés mutuo. Al mismo tiempo, la guerra en Ucrania ha entrado en una fase más letal,
una guerra sucia de sabotajes y asesinatos. Las fuerzas rusas, según los informes de su propio alto mando, no solo están avanzando en el frente, sino que están demostrando la vulnerabilidad del liderazgo ucraniano. La vieja arquitectura de poder, dominada por un solo hegemón, se está desmoronando y en su lugar está surgiendo un nuevo orden mundial. La pregunta final es, ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar Occidente para detener este cambio? ¿Y podrá la OCS resistir la presión del choque de civilizaciones que se avecina? Así que hemos visto los tres pilares del cambio global. Primero, el nacimiento de un nuevo polo de poder con la OCS, una fuerza que rechaza la hegemonía occidental y construye un futuro propio. Segundo, la escalada de la guerra en Ucrania en una fase oscura y letal que deja en evidencia la vulnerabilidad de las élites. Y tercero, un informe militar que ratifica una realidad en el campo de batalla que Occidente se niega a reconocer. Insisto que la vieja arquitectura de poder se está desmoronando y en su lugar está surgiendo una nueva. Es un desafío directo a la hegemonía. La gran pregunta es, ¿creen que el Occidente está dispuesto a adaptarse a este nuevo orden? ¿O su incapacidad para aceptar la realidad lo llevará a una inevitable declive? Dejen sus opiniones en los comentarios. El debate es vital para entender lo que realmente sucede. Y con esto concluimos este pequeño y corto análisis del día de hoy. Si les ha parecido, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda a este canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.